Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL The Made Series basados en el libro. Corrí de regreso a la cafetería. La dueña de la tienda no parecía muy feliz cuando me vio porque armé algunos problemas antes de irme, pero ella cambió inmediatamente una vez que vio que yo estaba llorando. ¿Me prestas tu teléfono una vez más, por favor? Seguro. Volví a marcar el número de Todd. Su voz estaba feliz de escucharme de nuevo. Todd, te diré dónde estoy. Por favor, ven a verme. De la noche a la mañana, Todd viajó hasta mí en un avión y luego en un automóvil a la ciudad. Me sorprendió verlo a la mañana siguiente después de que lo llamé por la noche. Encendí mi teléfono pero silencié la llamada para que pudiera contactarme. El lugar de nuestra cita fue la cafetería del Loft con dos perros con un nombre extraño, Sorapong y Tanasi. Quería jugar con ellos pero tenía algo más importante que hacer. Tengo 10,000 baht para ti. Mi corazón dio un vuelco cuando vi montones de dinero que Todd llevaba consigo. No era mucho dinero en mi vida anterior, pero ahora 2,000 baht eran muy valiosos. Nunca pensé que me daría tanto. Sé que eres rico, pero nunca pensé que serías tan generoso conmigo. Sabes que estoy arruinado, ¿verdad? Este no es mi dinero. Este es el de tu mamá. ¿Qué? Hablé con tu mamá después de hablar contigo. Ella me dio este dinero. No solo tengo mala boca, también soy un cañón suelto. Yo dije, estaba enojada conmigo misma por decirle dónde estaba. El chico guapo me miró sacudiendo la cabeza. Tu mamá está tan preocupada por ti. No deberías haberle dicho a mi mamá. No quiero que sea un gran problema. Huir es lo suficientemente grande. Tu mamá está tan preocupada por ti. Le preocupaba que el enemigo de tu papá pudiera lastimarte. Creí que alguien te puede hacer algo. Nadie lo hará. Este pueblo es tan remoto. Ni siquiera hay un fantasma en este pueblo. Deja de ser tan tonta. Lo digo en serio. No puedes vivir aquí. Ahora te diste cuenta de que el mundo exterior es duro. No importa lo duro que seas. Estabas bajo la protección de tu padre, pero ahora eres solo una tonta sin él. Tonto, ¿podría bofetearlo con un zapato? Sabía que era así de directo, pero podría ser más amable conmigo. Ya estaba lo suficientemente triste sin sus críticas. Deja de convencerme. No iré a ningún lado. Estaré aquí con Aoe. ¿Eres demasiado ingenuo? ¿De verdad crees que las dos estarán juntas hasta que la muerte las separe? Ejem, podríamos estar hablando demasiado alto, Love nos advirtió tosiendo. Era el tema del que hablamos antes. Ella creía que si se amaban, entonces deberíamos estar juntas. Puede que no le gustase lo que dijo Todd. Sí, puedo vivir aquí. Ahora tengo dinero. ¿Qué harás cuando te quedes sin dinero? ¿Vas a seguir llamándome por dinero? El apuesto hombre declaró el hecho. ¿Y tu futuro también? ¿Vas a dejar de estudiar? ¿Renunciar a tu viaje al extranjero? ¿No más compras, cine, etcétera? ¿Puedo hacer todo eso con Aoi aquí? ¿Ella también dejará de ir a la escuela? Hice una pausa y miré al que conocía mi punto débil. ¿Tenemos que estudiar? ¿También te preguntas sobre eso? Ella no podía ir a la escuela porque tiene que estar contigo. ¿Qué hizo para merecer esto? Aoi necesita amigas, necesita vida social, postularse para un trabajo y todo eso. ¿Por qué merece vivir así? Dime, ¿cómo vives ahora? No tienes dinero. Déjame adivinar. Aoi te está apoyando. Empecé a sentirme avergonzada. No podía soportar escuchar todo esto de otras personas. Me sentí mal incluso sin críticas de él. Por favor, detente. Si quieres criticarme así, me tengo que ir. Tu mamá enviará a alguien a recogerte. Me sorprendió escuchar eso. Me sentí mal por tener que lidiar con esto. ¿Estaba tratando de obligarme a correr de nuevo? ¿Por qué hiciste esto? ¿Me encontraste y me quieres obligar a huir de nuevo?
Estoy tratando de racionalizar contigo. Tu mamá quiere que vayan juntos a Macao. Al menos vayan a la escuela ahí y esperen hasta que la situación mejore. Pueden regresar en cualquier momento. Yo no voy. ¿Vas a vivir así? Piénsalo. Si estás aquí, Aoi no puede ir a la escuela. Tienes que trabajar duro sin futuro y estarás aquí hasta que tengas 80 años y me llames cuando te quedes sin dinero. El dinero nos llena el estómago, el amor también necesita dinero. Al menos hay que saber hacer dinero. Temblé, me sentí horrible por estar de acuerdo con todo lo que dijo, pero no quería ceder. Me alejé de la tienda y me llevé el dinero. Podría vivir ahí. Tenía dinero ahora. Usaría ese dinero para publicar el libro de Aoi. Tendríamos más dinero para vivir. Sí, podía hacerlo. El amor no necesita tanto dinero. Aoi llegó a casa completamente exhausta, pero aún así fue a la cocina a cocinar para mí. Me acerqué a ella y tiré de su brazo. Señalé la mesa donde estaba la cubierta de comida sobre la mesa. No tienes que cocinar hoy. Hoy tengo comida para ti. ¿Ah? Aoi pareció sorprendida. La acerqué a la mesa donde había 3 o 4 platos de comida sobre la mesa. Compré tantos alimentos para ti hoy. Tanta comida, ¿de dónde salió el dinero? Hice una pausa porque olvidé pensar en esa excusa, pero como era inteligente y hermosa, pensé en algo. Ahorré 40 baht cada día de lo que me diste durante 2 semanas. Me di cuenta de lo buena que soy para ahorrar. Eres muy agradable. Hoy me abrazó, pero no necesitas ahorrarlo. Puedes gastar el dinero. El dinero que te doy es para que lo gastes, no para ahorrar. Dijo eso sin pensar en sí misma. Me sentí impresionada y culpable al mismo tiempo. Las lágrimas querían salir, pero tuve que contenerme y sonreír. Lo usaré contigo. La senté a comer. Noté lo débil que estaba. Estaba tan delgada, sus manos ásperas. Nunca mostró lo cansada que estaba cuando estaba en casa, y aún no me dijo qué tipo de trabajo hacía. ¿No piensas en estudiar? Los ojos dulces se detuvieron y me miraron, mientras pretendía comer y charlar casualmente. No necesitamos ningún certificado para vivir aquí.